Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. El día de hoy tengo una invitada estelar. Se llama Francisca Solar, es escritora chilena y tiene un montón de historias y acaba de lanzar un libro que está haciendo furor en todas las librerías de Chile. Pero antes quiero presentarte a mi auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieras vender, como talleres, cursos, asesorías uno a uno o comunidades, entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Este es el último capítulo que me acompaña la escultura de Sol Guillón. Todos estos caballos han estado conmigo en las últimas oportunidades y Fran, la primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con ello. Fran, primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí. De nada, de nada. Me emociona mucho porque tengo que ponerlo sobre la mesa, me gusta decirlo también. En este caso soy muy fan tuya, así que me Gracias. puse muy contenta cuando aceptaste la invitación. Antes de empezar, quiero contarle a la gente un poco, para los que no te conozcan, quién eres. Si me Ajá, equivoco en algo o quieres complementar, por favor, tú solo me corriges. yo te aviso. Eres periodista y escritora. Tuviste tu primer libro en 2006. Empezaste haciendo literatura infantil y hoy estás dedicada, bueno, has recorrido un montón de géneros: thriller, suspenso, misterio, incluso romance. Hubo un momento como muy decidor en tu historia de escritora, que es el momento en el que hiciste un fanfiction sobre Harry Potter, que se llama El ocaso de los altos elfos. Así es. Tu 20 años han pasado de aquello. Jesús, 20 años. Tu último libro, El buzón de las impuras, es el que estás promocionando hoy. Sí. Y eso, ¿me equivoco? ¿Estoy bien? ¿Me faltó Eh, algo? Solo, sí, puntualizaría que yo empecé con literatura juvenil, no con infantil. Ah, Mi primera novela, La Séptima M, es una novela juvenil, que fue la novela que lancé en el 2006. Y después de La Séptima M, claro, incursiono por primera vez en la literatura infantil y claro, me va muy bien, entonces me quedé muy cómoda en el circuito infantil, sobre todo porque me gustó mucho el fomento lector escolar, que era un ámbito del fomento lector que estaba súper descuidado, no le interesaba a nadie, ¿no? En esa época, y a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y bueno, llevo ya 20 años en eso y es de mis banderas de lucha de la vida el fomento lector escolar, así que, y entré por eso, entré en el fondo a ese circuito gracias a la literatura infantil, pero yo tengo libros para niños, jóvenes, adultos. Yo soy una contadora de historias. un storyteller. Eso es lo que soy. Sí, soy escritora. No, me cargan las etiquetas, las odio porque te restringen creativamente. Yo escribo historias. Nunca sé muy bien de qué género va a ser, a pesar de que, claro, hay unos que me gustan más que otros, por supuesto. Hoy día estoy muy evocada al histórico, pero tengo ciencia ficción, thriller, romance. ¿Sí? Yo cuento historias. Eso es lo que hago. Todos los capítulos parto con una reflexión a propósito de una escultura de escultores chilenos. A mis Ajá. espaldas tengo una escultura de Sol Guillón, que es chilena, y ella se dedica a hacer esculturas de caballos. Perfecto. Tiene una, una infinidad de caballos distintos, en texturas distintas, en materiales distintos, utiliza colores distintos para reflejar cada tipo de personalidad y la diversidad que tenemos en el mundo. Y ella decía que esta afinidad que tiene solo con los caballos, aunque hace hoy día otras cosas, tiene que ver con que ella cabalgaba desde chica y en el momento en que se subía a un caballo sentía esa conexión, no solo con el animal, como de humano y animal, sino que con la misma naturaleza, y que cuando cabalgaba, ella le dice, sentía el viento de la libertad golpeándole la cara. A Bonito. propósito de esta reflexión, me gustaría preguntarte cuándo, sé que empezaste a escribir prácticamente en el momento en que aprendiste a leer, pero ¿en qué minuto tomas las riendas de la vida y dices, ¿sabes qué? Quiero ser escritora, no periodista, no quiero hobby, no, ya, quiero ser escritora. Hay hartos momentos. No es no sé obviamente cómo será con los otros autores, por supuesto, pero al menos en mi caso no es algo como tan lineal, ¿no? El autodescubrimiento, la autoaceptación, siempre son procesos que son más bien, eh,
¿no? Son de muy montaña rusa, ¿cierto? Sub y baja, muchas veces son medios en espiral, ¿sí? Uno tiene que volver a recorrer ciertas cosas para poder avanzar, etcétera. No es muy lineal en realidad. Entonces, claro, hay ciertos momentos que yo puedo decir, claro, aquí, aquí y aquí dije, oye, esto es posible, ¿sí? Sin duda, uno de esos momentos es El ocaso de los altos elfos, el fanfic de Harry Potter, porque era un minuto en el que obviamente había mucha gente escribiendo. Escribir fanfic es una práctica súper amateur. A nadie se le ocurre que vas a saltar a la fama, ni mucho menos. Eres una aguja en un pajar. Hay cientos de miles de fanfic, sobre todo Harry Potter en ese minuto que era tremendamente popular, estaba de estreno. Entonces, yo en verdad escribiendo fanfic de Potter, o sea, imagínate, lo último que se me ocurrió en la vida es que mi fanfic se iba a ser famoso. Es que, ¿por qué? ¿Sí? Tenía que darse una alineación de planetas muy específica para que eso ocurriera. Y bueno, y ocurrió. Y claro, en el fondo ese es un golpe que tú dices, bueno, algo le debo pegar a esto, ¿no? Porque si efectivamente tanta gente lo ha leído, a tanta gente le gustó, tanta gente lo confundió con un tomo real, etcétera. Entonces tú decís, ya, o sea, ya aquí hay algo, o sea, es ineludible que algo aquí hay para desarrollar, ¿no? Potencial hay, porque si no, esto no estaría ocurriendo. Eso es como por un lado. ¿Qué edad También tenías en ese momento? tenía 20 años. Mm. Y entonces, ese, como te digo, ese claramente es un momento súper importante. Y también me pasó, por ejemplo, antes, porque ahí estaba en la U, antes en el colegio, también me pasaba que, no sé, esto de, yo por supuesto en la clase de matemática yo escribía, obviamente. Entonces, yo escribía, ¿no? Como historia en los márgenes de mi cuaderno y siempre tenía, quien sea que se sentara al lado mío, siempre estaba más pendiente de lo que yo estaba escribiendo, ¿no? De la historia, así como, bueno, Fran, ya, pero sigue, pues, ¿no? O dame vuelta a la página para seguir leyendo. Y eso también te dice, bueno, ahí también hay algo, como digo, son cositas como que se van sumando. Y bueno, a partir del éxito del fanfic, claro, que mi nombre empieza a salir en un montón de blogs, en un montón de lados y qué sé yo, es que aparece las primeras ofertas editoriales donde yo ni siquiera había salido de la U, estaba armando mi tesis recién, súper pollo mojado en la vida, y surge en el fondo esta oportunidad editorial. Y por supuesto que no me sentía preparada jamás, o sea, síndrome del impostor así, brígido. Entonces, tú sí, realmente como que debería hacerlo, no sé qué, bla, bla, pero tuve como la lucidez necesaria en ese momento, a pesar de lo chica que era y lo inexperta que era, tuve un momento de lucidez de decir, independiente del resultado de una oportunidad como esta no se va a volver a presentar. Y eso yo agradezco siempre ese segundo de lucidez que tuve, que a pesar del miedo, a pesar de todas las aprensiones, de creer que no tenía el talento suficiente, etcétera, sí dije, eh, creo que es mejor tomar la oportunidad que no tomarla, porque era demasiado grande, o sea, literal. Yo siempre cuento la anécdota porque es muy surreal. Un día llegué de la U a mi casa, suena el teléfono y es Penguin Random House desde España ofreciéndome un contrato millonario. Es como tú decís, ¿cómo tienes mi teléfono? ¿Cómo sabes que yo existo? ¿No? O sea, no, mi mamá me acuerdo que agarró el teléfono y, Francisca, te llaman. ¿Quién me llama a mí? ¿Ya? Un acento raro tienen. ¿No? Uno piensa al tiro que es como casi que pitanza, ¿no? Como que te están, ¿no? Es una broma, ¿no? No, no era una broma. Efectivamente era, en ese tiempo se llama Random House Mondadori. Era la editora de Montena, el sello infantil juvenil, desde España, que sabían de mí, qué sé yo, que sabían todo el tema del fanfic, qué sé yo, y Francisca, bueno, nosotros obviamente sabemos que el fanfic no se puede publicar ni nada, y tampoco es algo que yo quisiera. ¿Qué escribes tú? ¿Qué es lo que quieres escribir? Nos gustaría que escribieras para nosotros. Yo, sí. ¿A quién le pasa esto? ¿No? O sea, sabiendo lo difícil que es publicar, ¿no? Que la literatura es un apostolado, por cierto en Latinoamérica, por cierto en Chile, también pasa en otros lados probablemente en otros países quizás un poco hay menos obstáculos, hay menos trabas, pero sobre todo aquí en Chile que no tenemos industria, el mercado es muy enano, entonces las posibilidades de publicar son súper escasas. eh, y yo en el fondo que no golpeé, en el fondo no le pedí como nada a nadie, ¿no? Y viene Random House como a oír Oscarme a mi casa. Es muy raro,
Es muy, muy raro. Yo no conozco a nadie más que le haya pasado algo así. Entonces, insisto, tuve el momento de lucidez, de claridad, de decir, esto no le pasa a nadie, a mí no me va a volver a pasar, si es muy extraño, si no tomo la oportunidad me voy a arrepentir. Entonces, independiente, insisto, de todas las cosas que pasaron después, cualquier consecuencia ese fue obviamente mi entrada al mundo editorial hace 20 años y obviamente no me arrepiento porque esa fue mi puerta de entrada, me permitió publicar hasta el día de hoy. Quiero ir al origen. Cuando te preguntan, te llaman por teléfono y te dicen, bueno, ¿de qué escribes? Y te he escuchado muchas veces decir que en realidad esto de no te gusta encasillarte, no te gusta limitarte, te gusta dejar, me imagino, fluir tu imaginación y también tu curiosidad. Pero el origen del origen, las primeras cosas que escribiste, ¿de dónde proviene el imaginario? Y segundo, la escritura es una herramienta, ¿verdad? Ajá, es una Eh, vía, sí, es y un medio. exactamente. ¿Qué, ¿Para qué tú utilizas esa herramienta desde ti? Ajá. Es, a ver, es una vía, aquí no, no estoy descubriendo la rueda aquí, Ujú. probablemente la gran mayoría de los autores te va a decir lo mismo, y autores de todo tipo, no solo escritores. Eh, el medio es un camino como para mostrarse a uno mismo, ¿no? Es como el arte, cualquier tipo de disciplina artística lo que hace es desnudar al autor completamente, ¿no? En todo lo que tú crees, lo que eres, lo que te gusta, lo que no te gusta, tus ideales, tus dolores, etcétera, ¿no? Em, Específicamente en la literatura, que es lo que me convoca, eh, uno puede hacer perfectamente un análisis de la obra eh, y hacer una biografía del autor sin conocer al autor. Tus libros, en el fondo, son una expresión muy prístina de lo que tú eres, ¿sí? Incluso aunque aquí no me refiero a esta como reducción no caricaturesca de, no sé, si escribes sobre asesino en serie, entonces eres un asesino en serie, ¿no? Estamos entre adultos, ¿sí? A altura de miras, obviamente no. A lo que voy es que todo lo que tú eliges, escoges al momento de escribir, específicamente en la literatura, tiene que ver con tus obsesiones, tiene que ver con, obviamente, con tu perspectiva del mundo, ¿sí? Entonces, no sé, por decir por dar un ejemplo nomás, todas mis novelas históricas, por ejemplo, que vengo escribiendo desde el 2019, eh, tienen, están escritas puntualmente, voluntariamente, conscientemente con protagonismos femeninos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente eso es algo que a mí me importa, lo sabemos porque todas las estadísticas dicen que de la publicación mundial en ficción, los protagonismos femeninos están muy en desmedro, ¿no? En términos de porcentaje estamos hablando de un 70-30, ¿sí? Entonces hacen falta mucho más protagonismos femeninos. Es muy importante la representación en el arte, por lo tanto, yo dije, bueno, sabiendo esto, no puedo ser indiferente, ¿no? O sea, obviamente tengo que aportar en eso. Eso es una decisión consciente y habla de mí, ¿sí? Habla de lo que a mí me importa, de quién yo soy, ¿sí? También a partir de justamente del buzón de las impuras, que he tenido que dar muchas entrevistas, he tenido mucha prensa y todo, y claro, en una de las entrevistas decía que la novela histórica como género es un género muy masculinizado, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque de forma muy sucinta la historia, ¿no? Como el relato oficial, ¿no? de la historia, siempre la han contado los mismos, ¿no? Hombres blancos europeos, ¿sí? La, eh, Generalmente el relato oficial de cualquier historia tiene una sola vía, es una sola perspectiva, ¿sí? Es muy importante que haya una diversidad de voces contando la historia para que se enriquezcan las perspectivas. Entonces, una de las cosas que decía, insisto, a partir del buzón de las impuras, es que se ha escrito muy poco sobre el incendio de la compañía, se ha investigado muy poco, históricamente desde la no ficción, y de lo poco que hay, el foco nunca ha estado en las víctimas, que es algo que yo hago con el buzón de las impuras. No es casual. La abrumadora mayoría de las víctimas en ese incendio son mujeres.
no es casual que yo quiera darle voz a las víctimas. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, Sí. obviamente, toda mi obra, independiente de si son cuentos, si son novelas, si son para niños, si son para jóvenes, si es ciencia ficción, si es histórico, da lo mismo. Todo lo que yo hago habla de mí, aunque yo no quiera, ¿sí? Yo me cuelo en mi obra, ¿sí? Yo y cualquier autor, me refiero, ¿sí? Entonces, por eso es que esa es una de las razones por las que no me gustan las etiquetas, ¿no? Como la categorización, que es tan humana, ¿no? Eso de meterte en una caja, es muy importante para mí ponerte, ¿no? Una etiqueta para poder entenderte, ¿sí? Entonces la Fran no, es una novelista histórica. No. Tengo novelas históricas, claro, pero también tengo un montón de otros géneros. Ah, no, la Fran es una escritora infantil. No, tengo para jóvenes, para adultos. Entonces, él en varias entrevistas ha dicho que yo conscientemente elaboro mi calendario de publicación todos los años de la forma más ecléctica posible para que nadie, ¿no?, pueda encasillarme de ninguna manera. Eso está también muy No lo pensado. lograrán. No lo lograrán, exactamente, no pasarán. Para mí es muy importante eso, porque, de nuevo, las categorías, las etiquetas me limitan. ¿Qué pasa si mañana me despierto con una idea bacán que quiero ser para preescolares? Ah, no, pero es que la Fran hace novela adulta, histórica, seria y no sé qué. Bueno, pero ¿y si hoy día quiero escribir para preescolares? ¿Por qué no puedo? ¿Sí? A todo esto que había escuchado, por ejemplo, esta crítica, la escuché en el metro, de hecho. eh, Alguien decía que estaba criticando el último libro de Elizabeth Allende, Ya, este libro infantil, Perla. sí. Esta señora no le va súper bien con la novela adulta. ¿Qué hace haciendo literatura infantil? ¿Por qué no se dedica si le va tan bien en lo otro, ¿por qué hace esto? Y yo decía, ¿y a ti qué te importa? No la leas, pasa de largo, haz cualquier otra cosa. Mira que vienes tú a decirle a la Isabel Allende lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Mm, sí, me explico. Entonces, me pasa mucho que hay gente que, ni siquiera es gente a la que yo le caiga mal, ¿ah? Es gente que me quiere, que me dice, Fran, pero si te va tan bien en infantil, ¿ah? Te quieren tanto, se venden tantos tus libros y no sé qué. Muchos de mis libros son lectura obligatoria en colegios de Arica, Punta Arenas. Te va tan bien ahí, que sí, ¿para qué te metías a otra cosa? Pues que hay en medio de incertidumbre, ¿no? Yo, pero ¿por qué no podría? ¿Sí? No es el siglo XVIII, no es el siglo XIX donde las mujeres tenían dos opciones y no podías hacer nada más con tu vida. No, hoy día yo tengo un montón de opciones, las voy a usar, las voy a explorar donde pueda. En el fondo yo siento esa libertad creativa y no solo la siento, sino que la reclamo. Yo reclamo esa libertad creativa. Por eso es que esta planificación consciente de un año hago un libro para preescolar y un adulto histórico. Y al otro año hago un adolescente thriller y hago cuentos de ciencia ficción. Y al otro año hago... Esto es consciente para yo eh, educar, por así decirlo, a mi lector a que siempre te voy a sorprender con algo nuevo. Y eso vamos a hablar del buzón de las impuras más adelante, Ajá, porque quiero hacer como una sinopsis para que la gente sepa y para que lo compre también y ajá, sepa de qué se trata el libro. Pero a propósito de lo que estás diciendo, esto que tú dices es deliberado porque de alguna u otra manera hay una convicción detrás que tú estás persiguiendo. ajá, Pero eso te fuerza a ti a... Y mi pregunta es si es que te fuerza o realmente tu creatividad o el desafío que tú te pones, ok, yo habito tantos mundos, mi ajá, imaginario se alimenta de tantas ajá. partes, de tantas referencias y también me ocurren tantas cosas que esta decisión voluntaria más bien responde a algo que me pertenece o Sí, no, claro, yo me esfuerzo porque es parte de mi rutina, de mi hábito, porque entiendo. quiero avanzar más como profesional. No, yo no me esfuerzo nada. Ok. No, no, no existe. No, no. Yo insisto, me levanté, tengo una idea, ya, ¿para quién? Ok. O sea, no, yo me doy muchísima libertad creativa. Yo vivo en esa libertad. Entonces, como no me limito, las ideas o las historias surgen de cualquier lado y para cualquier persona, o sea, para cualquier target, ¿sí? Entonces, él, aquí igual es importante decirlo, yo he tenido la suerte, el privilegio quizá, he tenido un gran privilegio, que es que yo he podido llegar con propuestas editoriales muy diferentes entre sí y he tenido muy buena acogida editorial, lo cual también es raro, ¿sí? Yo también lo considero un privilegio. ¿Por qué? Porque es la misma industria la que te encasilla. Entonces, si escribiste, no sé, por ejemplo, qué sé yo, mi primera novela histórica, Los últimos días de Clayton and Co.,
que más bien terror, ¿no? Misterio, no sé qué, y le fue increíblemente bien. Entonces, imagínate que yo después, detrásito de esa novela, llego con Bluebells, ¿no? Que es romance, ¿no? Que es súper linda, que es un orgullo y prejuicio. Entonces, yo digo, obvio que mi editor me lo va a tirar para la cabeza, si me va a decir, Fran, pero si ya te fue súper bien en esto, sigamos en esta línea porque es lo que tus lectores esperan, ¿no? Pero yo, insisto, me siento con la libertad de decir, no, pero yo quiero escribir esto ahora. Me siento con la capacidad, creo que tengo las habilidades para hacerlo, es algo que me interesa contar, es una historia que me interesa contar, etcétera. Y, y mi editor me dice, me encanta, démosle. Eso es un privilegio, ¿no? Que la recepción al otro lado no te obligue a encasillarte. Entonces, en toda mi carrera yo he tenido, no solo yo tengo esa libertad desde la creación, desde el impulso creativo, sino además desde el otro lado, desde las editoriales, yo trabajo con muchas editoriales diferentes, siempre he tenido muy buena acogida para todas las cosas distintas que he hecho. Y de hecho, hace un par de años, justo estaba en la promoción de Bluebells, creo. Di una charla en una librería en Viña, había harta gente y qué sé yo, y claro, así como talla, les digo, yo sé que yo les escribo cosas súper distintas, chiquillos, y no sé qué, perdónenme, siempre que se me ocurre algo diferente digo, hoy me van a aguantar que ahora les escriba en tal género, y espontáneamente todos dijeron, sí, ¿qué hago yo con eso? O sea, me están dando la mano, yo les voy a tomar el codo, po, ¿sí? O sea, si me dicen que sí me aceptan, me aguantan, que mi obra como un todo sea diversa, ofrezca diferentes experiencias, busque diferentes lectores y me aceptan eso, con mayor razón yo me siento con la libertad de poder explorar. Creo que es vital que el artista sienta eso, ¿sí? Me pongo al otro lado, ¿no? Siento que es muy terrible cuando hay alguien que se dedique a algún oficio artístico, alguna disciplina artística y se sienta constreñido a una sola línea, a un solo tipo de trazo. Lo encuentro muy terrible porque el arte como campo es experimentación pura, constante. Entonces, si tú como artista no sientes la libertad de experimentar, o sea, por favor, dedícate a otra cosa, porque si no es frustración absoluta, no persistente, va a ser pura ansiedad, va a ser terrible, puro estrés, ¿sí? Em, Al menos para mí la literatura es un gozo en el alma porque no me limita, porque no me constriñe, porque me permite estar siempre innovando. Yo siempre me estoy preguntando qué no he hecho o qué no se está haciendo y por qué razón no se está haciendo, a ver si yo lo hago. Yo siempre me hago esas preguntas porque no me permito, por así decirlo, como acomodarme mucho. Cuando me acomodo mucho, digo, no, a ver, hagamos un poquito acá. Entonces, me pasó, por ejemplo, en este minuto que estoy muy, muy acomodada y muy, muy feliz en la novela histórica. Pero, ¿dónde puedo diversificar? En los subgéneros, ¿no? Porque tomas en el fondo un género primario, que es el histórico en mi caso, y juego con los subgéneros. Entonces, en esta novela histórica juego con el terror, con el misterio, en esta juego con el romance, en esta juego con la intriga, con el thriller, en este juego con... Y eso me permite de nuevo la diversidad de que puedas leer Los últimos días de Clayton and Co. Y después leí Bluebells y tú decís, Nada que ver. nada que ver, ¿no? Súper nada que ver. Pero están conectadas igual, pero son nada que ver. Y después entras al buzón de las impuras que tú decís, nada que ver de nuevo, porque es una tragedia, es para llorar completa Sí. la novela. Entonces también es otra experiencia de lectura. Pero de nuevo, no solo yo me siento con la libertad creativa para hacerlo, sino que además yo ya sé, ya he comprobado que desde el otro lado están igual de expectantes que yo de ver, a ver con qué nos va a salir la Fran Solar ahora, ¿sí? Y eso de verdad es un privilegio. Dices, tengo dos cosas que no quiero perder el hilo. Dos cosas a propósito de lo que me dijiste. La primera es, no quiero ser reduccionista, pero tú dices, hoy día me desperté, pum, y digo, ¿de qué voy a escribir? No me privo de nada, ¿verdad? Ajá, Ok, no creo que suene reduccionista, pero tú dices, me desperté y digo, ¿dónde está el origen de las ideas? O sea, en porque tú todo, tienes en la vida. como la historia, el hilo conductor de la historia, porque
Yo entiendo toda esa parte que es como un poco poner algo autobiográfico en cada historia, pero Ajá, todas las historias son muy diversas, ajá, en lugares muy distintos, con experiencias muy distintas, incluso con lenguajes bastante ajá, distintos. O yes. sea, tú te tomas, o sea, te lo tomas demasiado en serio, tanto así que uno dice, ¿dónde vive la Fran? O sea, como que Soy extraterrestre. por eso te digo, Vengo aquí a mi a decir mi pregunta es como de las historias, tú, qué sé yo, ¿estás viendo una película y te nació algo o estás Why not? durmiendo y en tus sueños aparecen Why o not? cómo lo escribes, cómo vas tomando nota de los tópicos, etcétera? Así tal cual, como tú lo acabas de decir. Por ejemplo, una de las cosas que le enseño a mis alumnos es que un muy buen escritor es un muy buen observador. Las historias están alrededor nuestro todo el tiempo. Lo que pasa es que vivimos en piloto automático, pegado al celular, entonces no estáis pendiente de nada. Entonces, por ejemplo, yo no manejo, soy transantiaguina. Yo sé que ya no se llama Transantiago, pero soy early millennial, que yo me quedé pegada en el Transantiago, así que soy transantiaguina. Yo tomo el metro, tomo la micro, camino muchísimo, que es muy importante para la oxigenación de las ideas. Eh, Cuando salgo, saco muy poco el celular. Estoy muy pendiente de la vida misma, de lo que veo, lo que escucho. Soy súper metida en las conversaciones ajenas. Me encanta. Todo es material literario. Entonces yo voy sentada en la micro y por supuesto voy pendiente. ¿Quién entra, quién sale? ¿Por qué está vestido de esa manera? Mira, lleva unas bolsas. Ay, ¿a dónde irá? Son hartas bolsas de regalo allá. Bueno, entonces probablemente va a un cumpleaños, ponte tú, qué sé yo. Ya, pero igual va como con el ceño fruncido y no sé qué. Ah, me tinca que va atrasado. Yo a todo el mundo le voy inventando inmediatamente una historia. Es una de las razones, por ejemplo, por el que mi lugar favorito en Santiago, en el mundo en realidad, pero bueno, pero en Santiago específicamente es el Cementerio General. Es un lugar que está lleno de historias, o sea, es un lugar para ir a hacer un tremendo análisis sociológico, sí, político, económico, es brígido, ¿no? Todo te habla, que la piedra que está puesta así, que está así, que cómo está encriptado, todo es una historia. Entonces, él, si tú vives siempre en esa, como en esa posición de la curiosidad infinita, no hay forma de encerrarte en una vía. O sea, obviamente si yo, insisto, si yo tengo esa, ya me acuerdo porque me estaba acordando de esto. No es que está de moda ahora intensamente, ¿no? El tema Sí, de las emociones y no sé sí. qué, ya. Entonces, con unas amigas discutíamos, claro, que quién dominaba tu consola, ¿no? ¿Cuál era la emoción que está siempre dominada tu consola y no sé qué? Porque hablábamos de que en la película a la mamá la domina la tristeza, al papá, ¿no? ¿Quién dirige la consola? Al papá la rabia, ¿no? La ira, a la mamá la tristeza, no sé qué, bueno, etcétera. Riley era la alegría cuando era más chica, después, bueno. Entonces, una de las cosas que les decía es que yo no conozco la ansiedad. Brigio, yo soy, es para que me estudien, es para que me encierren en un laboratorio. Yo no conozco la ansiedad. Entonces, hay hartas respuestas de por qué, ¿no? Esto que decían las abuelitas, ¿no? Como que estoy operado los nervios. Sí, yo estoy operado los nervios. Eh, una de las formas en que yo lo explico, porque obvio que no es esto, ¿no? Esta no es la respuesta, pero una de las formas que yo tengo de explicarlo es que la emoción que domina mi consola es la curiosidad. Entonces, cuando te domina la curiosidad, tu postura permanente en la vida es, no tengo idea qué es lo que viene, no sé si es malo, ansiedad, no sé si es bueno, expectativa, ¿no? O optimismo, no sé, pero es como 50 y 50. O puede resultar increíblemente bien o puede resultar increíblemente mal. No lo sé, pero quiero saberlo. Ay, Esa es como la forma como más esencial, diría yo, como de mi postura frente a la vida, la curiosidad. A mí me domina la curiosidad. Yo todo lo quiero saber. Yo todo lo leo, todo lo estudio, todo te lo pregunto. Tengo una curiosidad. Desde chica tengo un hambre por la vida. ¿Por qué es? ¿Y por qué el agua es transparente? ¿No? Pero explícame, ¿no? ¿Y por qué el pasto es verde? ¿Y por qué no puedo comer pasto? Pero puedo comer pasto ya, pero ¿cuál pasto puedo comer? ¿Sí? Yo era esa niña, ¿sí? Ahora, sí debo decir que mis padres no sufrieron tanto porque yo no era tanto de preguntona, sino que yo estaba en la biblioteca aprendiendo. Entonces, quiero saber tal cosa, voy a ir a buscar un libro que me lo diga,
¿no? Yo soy de la época pre-Google, entonces no era, no, la tecla, Google, dime la respuesta, no, estaba en la biblioteca, ¿sí? Una de las razones por las que pasaba tanto en la biblioteca es porque yo necesitaba saber, ¿sí? Yo tenía esta, muy, muy chica, estoy hablando, no sé, 4 años, 5 años, yo tenía esta idea de que ser adulto era saberse todas las palabras del diccionario. Obvio, ¿no? Porque si están todas estas palabras aquí es porque los adultos se las saben todas. Imagínate mi conclusión, ¿no? Entonces, yo todos los recreos iba, ¿no? Agarraba el aristo, ¿no? Y ya, ¿qué palabra nueva voy a aprender hoy? Porque necesito aprender, ¿sí? Esa eh, es la forma como más fácil de definirme, ¿no? Insisto, ese hambre por la información, por el conocimiento, por el entendimiento. A mí me gusta entenderlo todo, ¿sí? Entonces, yo me aproximo a la vida con curiosidad y por eso es que las ideas para historias, porque una idea no es una historia, ¿no? Obviamente necesita un constructo técnico, bla, bla, bla. Pero las ideas para potenciales historias, o sea, yo tengo la convicción más absoluta que pueden surgir de cualquier lado, po. De una pregunta que a lo mejor alguna vez me hice, una conversación que escuché en la micro, un sueño que tuve, eh, no sé, una noticia que leí en el diario, algo que vi en una película, ¿por qué no? ¿Sí? Los últimos días de Clayton and Co. surge porque voy al cine a ver los otros. Jesus Christ. Y hay una escena en la que, ¿no? En la que muestran este álbum fotográfico de fotos, ¿no? Fotos de gente muerta. Y yo así, ¡oh, qué buena idea! Y yo jurando que eso es algo que habían inventado para la película, ¿no? Dije, ¡oh, qué buena idea! Ese tipo de ideas se me deberían ocurrir a mí. Qué lástima, qué buena película. Yo jurando que era ficción. Pero me quedo dando vuelta. Ya, y por supuesto que voy a averiguar y no me doy cuenta que esto es real, que la fotografía mortuoria efectivamente existió, que es un arte victoriano. Dije, no sé, esto es una novela, obviamente, ¿sí? Y cómo surgió yendo al cine, ¿sí? Yo no me limito en ese sentido. Yo no sé de dónde viene mi próxima idea, no tengo idea. Es en la investigación sobre el siglo XIX en Chile, sin saber con qué me voy a encontrar, es que me pilló con esto del incendio de la compañía, de lo cual yo era tremendamente ignorante, ¿sí? Entonces, de nuevo, si tu postura frente a la vida es sorpréndanme, obvio que en algún minuto surge una idea, tú decís, mira, esto es para niños, a mí me gustaría escribir, o mira, esta idea qué buena, no, esto es para los papás de esos niños, o mira, esto de acá, en verdad yo creo que se pueden beneficiar ambos, perfecto, entonces esto debería ser como un libro álbum. No tengo idea cuál va a ser mi siguiente idea ni para quién va a ser. Estoy en la postura de vida sorprende. Estoy así flotando en las nubes. Pese a todo eso, y a que tu literatura es muy, muy diversa y da cuenta absolutamente de lo que me estás diciendo, em, hay un sello. Ajá, Son todos escritos por ti. ¿Alguna vez has explorado o te has preguntado cuál es ese sello, cuál es la matrix, el ajá, ajá, núcleo, dónde ajá, está la Fran en cada una de sus diversas formas de escribir y diversas historias? ajá. Em, es muy difícil que el autor te pueda dar esa respuesta porque uno está tan inmerso en su propia obra, ¿no? Que eh, es difícil como ver como el panorama completo, ¿sí? Ahí uno generalmente busca ese sello, como esa voz autoral, uno generalmente la va analizando de acuerdo a el recibimiento del resto. ¿Qué es lo que el resto ve? ¿Sí? O sea, para decirlo de otra manera, son tus lectores quienes primero van a detectar cuál es tu estilo o cuál es tu voz autoral mucho antes que tú mismo. Siempre va a ser así, ¿sí? Entonces, algo que yo he podido sacar al limpio en estos 20 años de carrera es que eh, una de las cosas que es transversales a toda mi obra, independiente de si niño, joven, adulto, ciencia ficción, histórico, da lo mismo, algo que es transversal es que mi tipo de prosa es generadora rápida de imágenes. Y en el fondo, cuando yo saco esta conclusión, a partir de los comentarios de muchos años, digo, sí, po, efectivamente, ¿sí? Es lo que yo busco siempre es que a través de mi relato tú veas lo que estás leyendo. Es como, ¿no? Probablemente el comentario más recurrente, más típico que yo recibo de cualquiera de mis libros infantiles, da lo mismo, es, Fran, esto debería ser una película. Oye, esto lo vi como una serie. Hoy estoy esperando, oye, tío Netflix, porque lo vi. Es por lejos el comentario más recurrente. Y digo, sí, pues perfecto, eso es lo que yo intento hacer. Es
él, siempre digo la misma talla, que es que si el libro te duró las 2 horas que te dura ver una película, para mí eso es un check. A mí la gente em, me reta. Fran, pero me devoré el libro y me duró 3 viajes de metro y ahora ¿qué hago? Y es como que, bueno, pero es que para eso era, ¿sí? O sea, si el libro te duraba 2 meses, fallé. Ok. ¿Sí? Que aquí no estoy diciendo que la literatura que es más reflexiva, que es más melancólica, etcétera, o que aquí hay que digerir de a poco, no estoy diciendo que esa es una mala literatura, en lo absoluto, es otro estilo simplemente. Absolutamente. Busca otro tipo de experiencia de lectura, es para otro lector. El mío es, o sea, yo busco al lector que quiere experiencias vertiginosas. Yo te hago correr, porque yo corro un poco, ¿ah? Es un poco, tiene que ver obviamente un poco conmigo. Yo a ti te hago correr. ¿Y cómo te hago? Hay muchas formas de hacerte correr, esto es súper técnico, pero una de las formas de hacerte correr es generar imágenes. Sí, por Vas supuesto. viendo, po, ¿no? Todo. Entonces no podéis parar, ¿sí? Y cuando yo entendí eso a través de los comentarios del resto, lo que hago es confirmar mi propio estilo. Es como que no necesariamente como que lo descubrí, sino que lo confirmé. Fue como, ah, sí, ok. O sea, se está entendiendo lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, diría yo que eso es como, probablemente de mi voz autoral, es como lo más evidente, ¿no? Esto de la creación de imágenes, de ver lo que estás leyendo. Y es absolutamente transversal a toda mi obra. De ahí se desprenden ya cosas más chicas o más puntuales de, no sé, por ejemplo, esto de que para mí es súper importante la representación en el arte. Entonces, eh, cuando me entero de que la representación femenina, por ejemplo, en los protagónicos es muy baja, voy y lo hago conscientemente así. O, por ejemplo, cuando me entero de que, o descubro que hay muy poca literatura con protagonistas con algún tipo de discapacidad, voy y yo hago literatura inclusiva. ¿Sí? O sea, por eso te digo que te estoy siempre preguntando, bueno, ¿qué no se ha hecho? ¿Qué no se está haciendo? ¿Sí? A ver si yo puedo aportar en esas grietas, ¿no? Donde las cosas no se están haciendo o de qué no se está hablando, ¿sí? Entonces, yo siempre cuento que para mi primer libro infantil, igual a mí, distinto a ti, surge de la idea del nacimiento de mi hermano menor, que es Juan José, que nació con síndrome de Down. Yo tenía 12 años en esa época. Y, de nuevo, síndrome de Down, ¿qué es eso? En mi familia jamás existió nadie, ni un sobrino, ni un primo, nadie con ningún tipo de discapacidad, por lo tanto éramos súper ignorantes. No teníamos idea de nada. ¿Qué hizo Francisca? Fue a la biblioteca, por supuesto, obvio, quiero saber sobre el síndrome de Down. Deme libros sobre el síndrome de Down, ¿no? Y básicamente lo que encontré era un conocimiento muy enciclopédico, ¿no? Y dije, ¿y la literatura? Po? Yo quiero leer novela, quiero leer cuentos, ¿dónde están? No hay. Entonces, a los 12 años, me tenías a mí sentada en la biblioteca diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no hay novelas, cuentos? ¿Por qué no hay literatura con personas con síndrome de Down? ¿No se puede? ¿Es un tema del que no hay que hablar? ¿A la gente le da vergüenza? ¿Las editoriales no querrán? Me hice todas las preguntas de la vida, po. Y en ese minuto, a los 12 años, asumí, o sea, tomé como convicción, si yo algún día llego a ser escritora, llego a publicar, voy a escribir sobre síndrome, porque no hay. Entonces, mi primer libro infantil, que se publica en el 2008, que es igual a mí, distinto a ti, con un niño con síndrome de Down, obviamente, en el protagónico, se vuelve un boom. Y no es porque sea un cuento extraordinario, no, así, ícono de la literatura universal. No, estoy hablando de un tema del que había muy poco. Entonces los profes, sobre todo, era como, "Oh, lo necesito porque a través de la literatura puedo entrar con este tema, sobre todo a los más chicos, para que hablemos y qué sé yo. La literatura es una tremenda vía, sobre todo para hablar sobre temas que son más complejos, que son más polémicos incluso, o que tienen muchos bemoles. Entonces fue completamente un fenómeno editorial. Es mi libro más vendido hasta el día de hoy. Va en su 17ª edición. Que tú decís, ¿cómo es un libro que no tiene prensa, no tiene marketing, no tiene nada? Es puro boca a boca. Impresionante, ahí está. Hoy día tenemos, por cierto, mucha más oferta de literatura inclusiva. Claro que sí. Y de un montón de tipos de discapacidad, lo cual es maravilloso porque la discapacidad es una diversidad y un espectro gigantesco, entonces hermoso. Pero claro, el 2008 no era tan así, a nadie le importaba mucho. Yo dije, bueno, como no se está haciendo, lo hago yo. Y aquí está. Y qué lindo lo que ocurre, porque
esto de lo representativo tiene, tiene como mi invitado anterior le llama sandía calada, porque tú dices, ok, porque esto no se hace, pero tiene un resultado que es absolutamente exitoso. Para ti es algo que aportas a un lugar en donde no había nada. O sea, Ajá. O llenas había muy un poco, vacío. claro. Exactamente. Cumples la función de llenar un vacío absolutamente necesario. Ajá. Poner sobre la mesa en discusión temas de los que no se hablan. No importa por qué, sencillamente no Ajá. hay, ni siquiera sabemos por qué, porque no está. Entonces, y ocurre eso y para ti es un éxito porque, ok, te empiezan a llamar, te empiezas porque aportas algo que no hay. O Ajá. sea, Ajá. eso es como el win-win. Voy a volver al tema de generar imágenes y a la lectura rápida. Yo hago clases de storytelling Ajá. y, y uno de los consejos, uno aconseja en realidad, pues, cada uno toma a su criterio el estilo que quiere tomar, pero es precisamente que reemplacen los adjetivos por descripción o por sustantivos o por Ajá. Ajá. imágenes, porque las imágenes tienen este efecto inmediato de ser reconocibles por el cerebro de manera instantánea. Ajá. Si yo te digo esperanza, no tengo una imagen en la cabeza, Da igual. pero si te digo un trébol de 4 hojas, tengo inmediatamente, o suerte y el trébol de 4 hojas. Incluso ocurre así que uno dice como, cada vez que nosotros hacemos el ejercicio de decir, ¿qué palabra se te viene a la cabeza con esperanza? O sea, perdón, suerte, trébol de 4 hojas. Y son puras Imágenes. imágenes. Sí, tal Eh, cual. esa es, esa es como, qué interesante lo que consigue la literatura cuando tú eres capaz de transmitirle a una persona una idea, un pensamiento abstracto, incluso una convicción a través de imágenes, historias, ejemplos, Ujú. que Ujú. también, y ahí quiero un poco indagar en cuál es tu visión de esto, es que también uno consigue eso y dice como yo te meto una idea, como te meto una idea en Ajá. tu cerebro, ¿no? Ajá. Esto es como Inception. tal cual, incluso es como tu objetivo perverso. Dice, Ajá. yo hice todo esto y te conté esta historia, no te di la comida en la boca, no te dije como una fábula, Exacto. esta es la lección, Exacto. pero sugerí la idea para que tú concluyeras eso. ¿Qué tan deliberada es ese proceso en tu escritura? Completamente deliberado, absolutamente. Pero ahí creo que la clave es que en mi caso, siempre tengo que hablar por mí, porque uno no sabe el autor de al lado, pero en mi caso específico, para mí siempre es muy importante jamás subestimar al lector, ¿ya? Entonces, en ese sentido, una de las razones por las que yo no te doy ideas digeridas es porque yo no te subestimo. Yo te doy los conceptos, te presento las escenas, te muestro el diálogo, la interpretación y la conclusión es tuya. Yo no te subestimo en ese sentido. Entonces claro, tal cual como tú lo dices de tus clases de storytelling, desde la literatura, yo les digo a mis alumnos, eh, decir que, no sé, Juan es generoso, ya, no está mal, ¿sí? No está mal per se, está todo bien. ¿Qué sería mejor? O explóralo también por este lado, que en vez de decir, mira, Juan es generoso, muéstrame una escena en la que Juan se comporte con generosidad, que demuestre generosidad, sin tener que decirlo. El lector va a presenciar esa escena y va a decir, oh, qué generoso Juan. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental, aquí me estoy metiendo en cosas súper técnicas, pero es la diferencia fundamental entre el lector activo y el lector pasivo. ¿Sí? Yo conscientemente construyo mi literatura para buscar y crear lectores activos. A mí me interesa que te involucres en la historia, no tanto desde, o sea, también obviamente desde el entusiasmo y lógico, obvio, porque la literatura tiene que ser placer, pero también yo no te doy nada en bandeja, o te doy muy poquito en bandeja, porque yo necesito que a través de tu interpretación constante y tu conclusión constante seas parte de la historia, tú también la creas. Entonces, eso para mí es fundamental en la experiencia de lectura, pero no siento que sea como algo obligatorio de la literatura. Es como que si escribes tienes que buscar eso. No, obviamente todos los autores son distintos, pero yo sí tengo muy claro que eso es lo que yo busco, que mi prosa, mi elección de ideas, mi elección de géneros, etcétera, todas las decisiones que se toman en todo el proceso literario
yo las tomo muy conscientemente con objetivos clarísimos. Yo quiero que corras, quiero que veas, quiero que te involucres, quiero que pienses, etcétera. Entonces, teniendo esos objetivos claros, cuando tienes objetivos claros es mucho más fácil manejar los medios para tomar buenas decisiones para, ¿no? Perfecto, si mi objetivo es este, entonces necesito este punto de vista, este narrador y este ritmo, por ejemplo. O si mi objetivo es este otro, perfecto, entonces lo que necesito es este lenguaje y no este otro lenguaje, ¿sí? Pero ahí es súper importante tener ahí me ayuda mucho ser súper ordenada y súper disciplinada, y etcétera, de tener mis objetivos claros para poder hacer bien la pega, es lo que me permite ser prolífica también, ser súper eficiente en la pega, que ahí, por supuesto, que se cruza mucho con esta idea de la literatura o del arte en general, esa idea como más hippie, ¿no? Como más de no sentarse frente a la página en blanco y que baje la musa, ¿no? Que es heavy que hay gente que todavía tiene como esa concepción súper etérea, ¿no? Del arte y es como que no están cachando, que esto es pega y es mucha pega. Y el arte tiene harta pega racional, técnica, no hay disciplina, tiene que haber disciplina, tiene que haber técnica, tiene que haber estructura. Independiente de que, por supuesto, está al otro lado, que es más volado, que es más subjetivo, que es más artístico, lógico. Pero específicamente en la literatura trabajas con el lenguaje es una capacidad cognitiva, o sea, obviamente el peso racional que tiene, estructural, técnico que tiene la literatura es ineludible. Entonces, un autor que no le toma el peso en el fondo como a esa parte del proceso creativo, del proceso literario, no va a lograr realmente una obra que refleje lo que él quiere reflejar. Muchas veces pasa que el autor dice, mira, escribí tal cosa y yo estaba esperando tal reacción del público, del lector, y en verdad recibí otra, nada que ver, y no sé por qué. Y es como, ya, pero ¿estás seguro que lo hiciste pensando así? ¿Que lo hiciste conscientemente así? Bueno, eso también es otro tema. Te había comentado que en cuestión de gustos, aprovecho de recomendarle, es una maravilla de cápsula. Tú mencionaste o al menos recorrieron un listado de libros de tus autores favoritos, Ah, ¿ok? sí, perfecto, sí, lo Mencionaron recuerdo. varios, pero justo hay uno que quiero meterlo A inmediatamente ver, dentro de esta conversación y de esto en específico, que son aspectos más técnicos, pero son súper valiosos para todos los que quieren aprender a escribir o que usan incluso la escritura como escritura terapéutica. súper. Eh, y tú mencionas a Edgar Allan Poe, por supuesto, Ajá, no hay obvio. ninguna duda. Y yo rescaté, justo cuando te escuché decir, en ese momento en el programa decir Edgar Allan Poe, hay dos frases de Edgar Allan Poe que a mí me encantan y que tienen que ver con escribir, con la Ajá, herramienta de ajá. escribir. La primera es, quisiera escribir algo tan misterioso como un gato. Buenísimo. Y la segunda es, todas las obras de arte deben empezar por el final. Oh, qué interesante. No conocía esa frase. Em, y a mí, o sea, me da la impresión de que si uno empieza por el final, es más fácil a la historia hacerle ingeniería inversa. De acuerdo, Entonces, sé hacia dónde voy exacto. Sé y dónde tengo que llegar. sé dónde tengo que llegar y también puedo ir generando los hitos necesarios para que la lectura tenga este ritmo que tú dices, vaya a la velocidad que tú quieres, Ujú. también vaya generando como un vaivén de emociones. No podemos ir, si vamos a 300 kilómetros por hora durante toda la lectura, posiblemente se nos va Exacto, el vértigo, claro, ¿verdad? claro. Entonces, en tu forma de escribir, ¿existe esto de empezar por el final o cuestionarte, decir, ok, uso el absurdo o uso el tan misterioso como un gato Ajá. para... ¿Cómo vas elaborando esto? ¿Cómo? Todo el proceso es una combinación de ambas. Ok, La única diferencia es, desde el punto de vista del autor, la única diferencia es cuánto usas de qué y cuándo y ok. cómo, ¿sí? Pero siempre es una combinación de ambas. Entonces, por ejemplo, o sea, hay una denominación que creo que es súper reduccionista, pero igual ayuda un montón como a entender como la dicotomía, que es que se habla de que hay escritores de brújula y escritores de mapa. Sí, en el fondo está el escritor de brújula, que es que tiene más o menos cierta claridad de dónde empieza, pero no tiene idea de dónde va a llegar. Me lleva la marea, ¿sí? ¿No? Entonces tú escribes, no sabes dónde va a llegar. Y está el escritor de mapa, que sabe perfectamente dónde parte y dónde termina, ¿sí? Entonces, y tiene un camino trazado, ¿ya?
parecen como dos como extremos, ¿no? Como que no podéis conciliar ambas cosas. Y yo creo que sí son conciliables. ¿En qué sentido? Yo me considero eminentemente una escritora de mapa, ¿sí? Entonces, en mi proceso creativo, yo le dedico harto tiempo a la investigación y a la estructura, a entender muy bien qué quiero contar y por qué lo quiero contar, etcétera, y cuáles son todas las piezas de mi puzzle. Y con esa lucidez, teniendo clarísimo mi historia, me siento a escribir. Perfecto. Lo que hace que mi escritura sea súper rápida, sea súper eficiente y pueda escribir una novela de 600 páginas en 8 semanas. Perfecto. Pero es porque, no, la Fran es súper dotada. No, me senté a escribir, me senté a pensar mi historia antes. Yo me siento a escribir con mi novela lista. Esa es la receta de la Coca-Cola. Sí, esa es la receta del éxito. Yo sé perfectamente dónde empiezo, dónde termino, dónde terminan mis personajes, etcétera. Pero porque te digo que son experiencias combinables, ¿sí? O que deberían ser, ¿sí? Combinables. Es que si bien yo tengo un mapa, tengo una estructura, sé dónde parten y terminan mis personajes, sé más o menos cuáles son como conceptos que quiero transmitir, etcétera, etcétera, yo sí me permito mucha libertad creativa en el proceso. Entonces, no sé, necesito llegar de A a B, tengo varias formas de llegar a B. Entonces, a medida que voy escribiendo, digo, a ver a dónde me lleva. Yo sé dónde tengo que llegar, no me voy a perder. Sé exactamente dónde tengo que llegar. Pero tengo como 3 formas de. Entonces vamos viendo. A ver con qué me siento mejor. Y muchas veces tus personajes tienen vida propia y son tus personajes los que te dicen para dónde tenés que ir o cuál es el camino que tenés que seguir. Y digo, mira, ahí me tincaba más este, pero sabéis que igual este puede ser, ¿ah? Entonces démosle. ¿Sí? Entonces yo muchas veces, en el proceso mismo de la escritura, termino desarrollando ciertas ideas que nunca tuve puestas en la estructura. ¿Pero Entiendo. por qué? Porque, de nuevo, como yo me acerco a la vida desde la curiosidad, yo permito que mis personajes o que mi propia historia vaya tomando un camino propio en la mitad, ¿sí? Siempre teniendo una estructura base para no perder el objetivo, para no perder el propósito, para no perder el norte. Yo sé dónde tengo que llegar, no me voy a perder. Esto no va a ser un Lost, un Game of Thrones, ¿sí? Yo sé Los- dónde tengo que llegar, ¿sí? Yo sé cuál es mi final, sé cuáles son mis arcos, ¿sí? Pero insisto, hay incluso teniendo muy claro las conclusiones, los cierres de nudos, etcétera, incluso teniendo esa claridad, igual hay 4 formas de llegar a ese nudo. Absolutamente. Entonces, si tú te permites esa flexibilidad en el camino de voy a explorar, voy a navegar, a ver si por aquí, a ver si por allá, puedes combinar perfectamente, o sea, puedes ser un escritor de mapa y de brújula. Simplemente la brújula la usáis entre medio. Mientras vas transitando el mapa, utilizas la brújula. Perfecto. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo lo hago. Ahora bien, y tengo que ser muy honesta, es un tipo, hacer eso en el fondo, eso de ser como escritor de mapa y de brújula al mismo tiempo, permitirte esa libertad creativa entre medio, etcétera, requiere Experiencia muchísima también. madurez, Práctica. experiencia, autoconocimiento, Absolutamente. etcétera. Entonces, no hay duda alguna de que esto es algo que puedo hacer hoy, después de 20 años de carrera, y que claramente no estaba en capacidad de hacerlo a los 20 años cuando estaba haciendo el fanfic de Harry Potter, ¿sí? Es muy importante decirlo, porque claro, yo tengo muchos alumnos que son súper jóvenes, que están recién, no sé, pues, escribiendo su primera novela, y es como que yo no soy parámetro, Mm. ¿sí? No es como, no puedes pretender hacer exactamente lo mismo que yo hago hoy, porque lo que yo soy hoy, la forma en la que hago yo las cosas hoy, es porque llevo 20 años de ensayo y error. Sí, no Entonces, puedes querer ser Messi cuando Obvio el día que que no. partiste. Entonces, yo puedo entregarte todo el conocimiento que tengo, te puedo guiar en las técnicas, te puedo ayudar a armar el mapa, transparentarte completamente todo mi proceso, a ver si quieres seguirlo igual, si quieres tomar algunos pasos, otros no. eh, pero es ineludible, sería muy cínico, ¿no? Como decir, no, si todos pueden, ¿no? O cualquiera puede hacer esto en cualquier momento. No, requiere muchísima madurez, es un proceso de maduración muy grande. em, Poder combinar, en el fondo, esto de ser mapa y brújula. Entonces, hoy día es algo que yo puedo hacer y que hago como tranquilamente, de forma muy natural y no sé qué, pero obviamente es como una conclusión de un proceso mucho más largo. Fran, más autores. Dijiste Edgar Allan Poe, Agatha Christie, María Luisa Bombal, Yes. Thomas Harris y Mary Shelley. Sí. Y ahora yo puse una frase para todos, pero que a propósito de lo que me estabas diciendo,
varios de estos autores tienen vidas difíciles, oscuras, Ajá. súper intensas desde el punto de vista emocional, sensible. Incluso en algún minuto Agatha Christie, no sé, todo el mundo dice que quizás esto fue como el mejor spot publicitario y de Sí, marketing del mundo y que todo, pero desapareció varios días, sí, po. desapareció varios días y encontraron su auto y una escena prácticamente del crimen. Se hizo un despliegue tremendo de policías, de seguidores, incluso otros escritores llamando a mediums para encontrarla. Finalmente la encuentran, ella no puede responder a lo que ocurrió, y tiene que entrar incluso A internarse, a sí, po. internarse exactamente, y se sana, pero no puede resolver esto. Edgar Allan Poe muere en la calle, borracho. Casi debajo del puente, sí, Mary tal cual. Shelley también tiene una No, tiene historia una vida espantosa, pobre. espantosa. Y en el caso de Agatha Christie, uno tiende a pensar que en algún minuto su ficción se transformó en su realidad. Claro, como que se diluyen las fronteras, ¿no? Claro. Exactamente. Y de repente, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, toda su literatura de alguna u otra manera están tan compenetradas que en algún minuto se cruza esa frontera de lo que Ujú, está en el libro, el contenido de tu historia, y te permea y finalmente define tu realidad. ujú. ¿Cómo lo ves eso contigo? Ajá. Bueno, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De que la obra siempre es una muestra muy fiel del autor. Es ineludible, ¿sí? O sea, uno piensa en, no sé, pues en los poemas o en los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces, sí, solamente alguien súper desquiciado puede escribir, no sé, El Cuervo, ¿no? El Carajo de Oro, como tú decís. Igual, sí, pues, ¿cachai? O sea, tiene que ver con, o esto que decíamos de que la obra siempre desnuda como las obsesiones del escritor. Entonces, eh, uno, uno transita la obra de María Luisa Bombal, que es muy cortita, además que es muy breve, pero es extraordinariamente ilustrativa de la autora, ¿no? De todas como su aproximación a la vida era como desde este vacío, desde esta melancolía, desde esta permanente como búsqueda de algo que no sabe exactamente qué es lo que es. Entonces su propia prosa es bien nebulosa en ese sentido, pero al mismo tiempo tiene esta particularidad muy vanguardista en la época de que muestra a las mujeres con una complejidad que no se había mostrado antes, y esa fue obviamente, una de las razones por las que su obra es tan fundamental a nivel latinoamericano y mundial, por cierto. Entonces, de nuevo, cuando uno hace el análisis de la obra de cualquier autor, sí o sí, ya sea más o menos evidente, siempre vas a encontrar elementos con el que tú puedas casi que reconstituir al autor mismo, o reconstruir como la biografía del autor mismo. Entonces, el tema es que creo yo, esto es una especulación, obviamente, porque puede ser que alguien me diga lo contrario, pero creo yo que es un proceso bien, es muy orgánico, por lo tanto es muy inconsciente también. ¿Sí? Ahí quería, perdón, disculpa que te haya Sí, sí, sí. interrumpido, lo que pasa es que eso está clarísimo, pero en estos casos es la ficción la que se come la realidad. Es como en el Sí, caso de los... ¿estás segura? ¿No es la realidad la que se permea la No, no estoy ficción? segura, no Ah, estoy... por eso. Tienes razón, es una buena pregunta. Pero en el caso, Porque por es ejemplo, circular. Entonces puede ser para un lado o puede ser para el otro. en el caso de músicos, que Ajá, también hay muchas historias, dijo los más grandes maestros, que yo que me he dedicado a estudiar los de las artes en general, ajá. literatura, música, danza, teatro, ocurre en algún minuto que esta fuerza que tienen, ¿verdad? De idea, la creación puede controlarse y tú dices, aquí tú tienes todos tus sistemas súper armados. Ajá. Mi pregunta es, ¿existe algún minuto en el que puede haber un terremoto dentro de tus Siempre. sistemas y te coma? O sea, te sobrepase la experiencia, te sobrepase el público, te sobrepase una historia, te sobrepasen, O ¿me sea, entiendes? o sea, creo que al autor que no le esté pasando tiene que dedicarse a plantar tomates, porque, o sea, el arte es una experiencia muy intensa. Entonces, y como hay mucho de ti en tu obra, si no sientes esa intensidad, si no sientes ese involucramiento,
sería como raro, ¿no? O sea, sería una aproximación demasiado racional al proceso artístico, que no estoy diciendo que sea malo per se, pero lo interesante del proceso artístico es que como es muy esencial, es muy subjetivo, está tu alma puesta ahí, obviamente es intenso, obviamente hay, eh, no sé, eh, no sé, por ejemplo, me pasa que en momentos muy intensos de, por ejemplo, de la prosa, de cuando estoy redactando mi historia, hay momentos en los que me despierto a las 2 de la mañana porque tengo a 3 personajes hablándome, entonces como que ya, ya, pero más lento, chiquillos, ya. Y yo transcribo nomás, porque los personajes están vivos en mi cabeza, entonces están hablando, están conversando, y yo transcribo el diálogo para después escribirlo y ponerlo en la novela. 2 de la mañana. Es, en algún momento yo dije: "Ah, no, hay algo malo conmigo, obviamente esto solo me pasa a mí", pero cuando empiezas a conversar con otros autores y qué sé yo, tú dices: "Sí, a mí también, yo también, yo también, yo también". Ah, perfecto, entonces esto es parte de el la intensidad del proceso creativo, ¿sí? Entonces, creo que esto de que tu obra o la experiencia artística te consuma de alguna forma, es un riesgo siempre, porque estás muy involucrado siempre, ¿no? Desde el alma, de la esencia, siempre estás muy involucrado en lo que estás haciendo. Entonces, siempre está como ese peligro, eh, como de no, de perder realmente la frontera entre qué es real y qué no, ¿sí? Eh, es un riesgo siempre. Sin embargo, creo que es un riesgo que hay que tomar, porque si no, tu involucramiento con tu propia obra es muy distante, es muy fría, es muy racional, y yo al menos tengo como esa convicción de que en el arte hay cierta magia, ¿no? Como que hay una transferencia del autor hacia la obra y obviamente de la obra hacia el lector. Hay una transferencia de emociones, hay una transferencia de experiencias que es orgánica, que es innata, que muchas veces uno no lo planea, sí, pero queda y el lector lo percibe de alguna manera. Yo como digo, soy muy creyente como de esa transferencia media mágica como del arte. Entonces, si no te involucras a ese nivel un poco quizá etéreo, medio mágico como con el proceso, eh, tu arte tiene como menos alma, ¿no? Como que se siente más como, no sé, como demasiado planilla Excel, ¿no? Y entonces, insisto, creo que esto de que tu obra te consuma o que se diluyan un poco como la frontera entre la realidad y la ficción, que probablemente es una de las cosas también que le pasó a la misma María Luisa Bombal, ¿no? Obvio. em, Creo que es un riesgo que hay que correr y que son demasiados los factores que te pueden llevar a algo así, porque, no sé, estamos hablando de autores bien específicos, en el fondo, que tenían vidas bien atormentadas y Mm. probablemente con problemas de salud mental importantes, ¿sí? ¿Quiere decir que todos los autores somos así? No, obviamente no. Hay una discusión, hace muchos años que se está discutiendo esto, justamente a partir de Van Gogh, por ejemplo, de, de la discusión de Van Gogh habría pintado como pintó si no hubiese tenido todos los problemas que tuvo, No. ¿no? Si no hubiese estado medicado como estuvo, si no, ¿no? Hay unos términos como técnicos muy bien, muy precisos. Aquí voy a carrilear porque no me acuerdo exactamente, pero era algo así como que, mira, justamente por el tipo de trastorno que tenía y no sé qué, él Percibí el veía el amarillo. amarillo, exacto, de cierta manera, entonces por eso lo usaba de manera específica en sus cuadros. Entonces, la noche estrellada no habría sido igual si no hubiese tenido. Entonces, por supuesto que cada ser humano, como experiencia muy compleja, es una infinidad de factores que todos revueltos hacen que tu obra sea como sea, ¿sí? Entonces, no puedes sacar de la obra de Van Gogh sus trastornos mentales. Es imposible, porque es parte del todo, ¿sí? Entonces, igual como con los otros autores que estábamos hablando. Entonces, de mí, claro, yo tengo la suerte de tener una vida más o menos estable, como que no, claramente no tengo los mismos problemas ni de la María Val ni de Edgar Allan Poe, no, son otros tiempos, ¿sí? Pero tendré otros problemas, ¿no? O tendré otras obsesiones, o tengo otros traumas, qué sé yo, ¿sí? Obvio, porque soy un ser humano y por lo tanto también tengo una experiencia Mm. compleja. En el fondo, no es necesario que, no tengo idea, no es necesario que
mis padres hayan muerto en un accidente y yo haber vivido en un orfanato para crear arte. No, para nada. Una experiencia que puede parecer más simple, también puede tener mucha complejidad escondida y eso se transmite en tu arte, ¿sí? Entonces, yo tenía una vida muy privilegiada en el sentido de, no sé, yo tuve casa, tuve calefacción en invierno, no tengo idea, tuve una súper buena educación, tuve 3 comidas al día, o sea, hay un montón de cosas que yo tuve y que un montón de otras personas no tuvieron, etcétera. Pero también tuve otras experiencias que me llevaron a ser quien soy. En el fondo es esto de pasar toda mi vida en la biblioteca, ¿no? No tener amigos, pero mis amigos eran los libros, entonces pasaba en la psicóloga, me mandaban a la psicóloga porque la Fran lee mucho. A Entonces Cortázar, eso es un problema, a ¿sí? Cortázar se lo prohibieron por 6 meses ¿Viste? porque Ah, tenía falta de vitamina. porque no salía afuera. Bueno, yo en la biblioteca de mi colegio tenía unos ventanales muy bonitos, preciosos, que daban a el patio central. Yo me acuerdo que llegaba a la biblioteca, miraba para abajo a mis compañeros o al resto jugando y decía, ¿por qué juegan? Si aquí hay demasiado que leer, hay demasiado que aprender, me van a faltar horas de vida para aprender todo lo que quiero aprender y ustedes están jugando con barro ahí abajo, ¿sí? Yo nací anciana, ¿sí? Pero súper asumida mi ancianidad. Entonces, yo nunca lo pasé, en el fondo, no lo pasé mal como tal, eh, privándome de la socialización, por así decirlo, yéndome a la biblioteca, porque igual siempre me sentí súper rara, entonces como que, y entre el bullying y no sé qué. Entonces, obviamente yo capitalicé muy bien mi tiempo en la biblioteca, gozaba estar ahí, pero eso también me separó mucho como de todos los procesos como de socialización, ¿no? Como de la infancia y qué sé yo. Entonces, hay un montón de cosas que yo me salté, que nunca hice o que nunca me interesaron, entonces nunca me viste en una discoteca, ¿cachai? Como que pero está bien, todo eso es parte de mi experiencia. Hay cosas malas, hay cosas buenas, hay cosas que son derechamente trauma, otras cosas que no, etcétera. Todo eso es parte de la experiencia del autor. Todo eso se va a colar en tu obra sí o sí. Entonces ahí ya depende mucho de cómo tú vives tu propia experiencia, la complejidad de tu propia experiencia, si tu obra te come o no, te consume o no el proceso artístico. Entonces yo sé que esto de que mis personajes me despiertan a las 3 de la mañana no es algo que me pase ni todos los días, ni todo el año, sino que son momentos súper específicos donde yo sé que en la intensidad del proceso creativo eso ocurre. Entonces, no es que yo llame a un psiquiatra de, me estoy volviendo loca. No, porque yo sé que es temporal, que es un momento específico, ¿cachai? Pero para eso necesitáis, de nuevo, autoconocimiento, madurez, trayectoria, ¿sí? Entonces, es imposible como determinar tan planamente o tan simplistamente esto de que todos los autores sí o sí viven, ¿no? Tienen vidas atormentadas o sí la única forma de crear es crear desde la pena o desde la tristeza o desde la frustración, ¿no? O que la única, o que sí o sí, si eres muy intenso y te involucras mucho en tu proceso, sí o sí te vas a perder, ¿no? Sí, o sea, esas como, ¿no? No Esas entiendo. reducciones, sí, yo Me niego a me aceptarlo. niego completamente, sí, por supuesto, porque es demasiado complejo, toda la experiencia humana es demasiado compleja como para reducirla a eso, ¿sí? Yo escribo desde la felicidad más absoluta, desde el placer más absoluto, insisto, a mí me mueve la curiosidad. Entonces, mi obra refleja eso, independiente de que si hay un momento en el que te hago llorar o si hablo de alguna tragedia, o sea, obvio, pero en general yo escribo de lo que más me gusta en la vida, de lo que realmente te quiero contar, ¿sí? Entonces, no sé por qué me acordé de esto, bueno, tiene un poco que ver justamente de la película esta de Intensamente, que hay un momento de la película en la que Alegría, que ya no está tan alegre, dice, ya entendí, o sea, ser adulto es sentir menos alegría. Yo me acuerdo, me indigné tanto cuando escuché esa frase en la película, independiente de que después se trata como de explicar y no sé qué, el mensaje es muy duro y es muy equivocado. No tiene nada que ver. La adultez puede ser perfectamente muy feliz. Y el tema es que la adultez significa entender que todas tus emociones tienen particularidades diferentes, tienen utilidades distintas y por lo tanto tu consola va cambiando de turno y hay momentos en que te domina la tristeza y otro que es esta y otro que es esta, pero que cada emoción tiene su utilidad. Eso es ser adulto, entender la diversidad de emociones y que todas son importantes.
Esto de que ser menos feliz, de verdad yo quería como que levantarme así como irme del cine y decir, pero ¿por qué? ¿Dónde están los asesores en neurociencia que dijeron, que permitieron esta atrocidad? Obvio, porque salen todos los papás después diciendo, sí, es verdad, sí, ser adulto es ser menos feliz. No, qué terrible, imagínate que te digan eso. Sí, bueno, ser autor, ser escritor, no es necesariamente, o pintor o escultor, no tengo idea, no es crear desde la tristeza, desde la frustración, ¿no? Desde la amargura, desde de un pozo negro, ¿no? Ese pozo negro es lo que te permite crear, ¿no? Lo que no quiere decir que haya muchos artistas que crean desde el pozo negro. Muy de acuerdo. Pero también habemos otros que creamos desde la felicidad y también se puede, digamos, ¿sí? Entonces no es requisito. No es requisito ser consumido por tu obra, no es requisito perderte, no es requisito tener trastornos mentales, para nada. El arte es una manifestación del ser y por lo tanto ese ser puede ser cualquiera, puede tener cualquier experiencia. Terminemos con el buzón de las impuras. Yo soy re buena para extenderme y Obvio, por supuesto, yo he hablado cuando como estoy, 1 hora y media. no, Sí, perdón. no, si no hay ninguna restricción, ya te dije, no hay ninguna Ustedes restricción, editan después, ya muy pero bien. no nos edita nada. Ah, ya, ¿de verdad? Ah, ya, Vamos excelente. así directo. Pero no quiero dejarlo pasar, principalmente porque es tu último libro. Sí. Yo no lo he leído todavía, pero he visto todas tus entrevistas. 2000 mujeres mueren quemadas vivas. ¿Qué tal? Es un hecho histórico. Y tú ya dices, novela histórica, o sea, es real, es absolutamente real. Se aborda no desde lo realmente potente que pasó, sino desde, creo, la creación del primer cuerpo de bomberos. O sea, O sea, claro, a ver, muy resumidamente, de partida es importante decir que este hecho, que es un hecho histórico brutal, que es muy importante, que es un hito no solo en la historia de Chile, es un hito en la historia mundial, ¿sí? Es una de las tragedias humanas más importantes de la historia contemporánea, ¿sí? Y sucedió aquí mismo. Una de las cosas más importantes de esto es que tú decís, ¿y por qué la gran mayoría no lo sabe? ¿Por qué esto no es obligatorio en el currículum de historia de Chile, en el colegio, por ejemplo? ¿Por qué si tú vas hoy día a la librería, esto es real, ¿sí? Esto es un hecho de la causa. Tú hoy día vas a tu librería más cercana, librería, pides una novela sobre esto, la única que vas a encontrar es la mía. Este es un hecho que es tan heavy, que se puede abordar de tantas perspectivas diferentes, es tan complejo, da para 45 novelas en el mesón de novedades. Tú decís, ¿por qué? No digo yo que siempre me estoy preguntando, ¿y qué nos está haciendo? ¿Y de qué nos está hablando? ¿Por qué no se ha hablado lo suficiente sobre el incendio de la compañía, siendo que es un momento histórico tan importante y que da para tanto? ¿Sí? Entonces, el, esto de que sea un hecho tan brutal, pero tan desconocido al mismo tiempo, obviamente es lo que me impulsa a escribir, obvio. Necesito contarlo. Y ahí, de nuevo, es cuando vienen las sutilezas y digo cuáles son mis objetivos. ¿Sí? Entonces digo aquí, ¿mi objetivo es entretenerte? ¿Cuál es mi objetivo aquí? Como hay tan poco, se ha escrito tan poco, hay 2 o 3 novelas por ahí que ya están descatalogadas y no sé qué, lo más probable, ahí obviamente yo me estaba adelantando dije, lo más probable es que, como de esto se conoce muy poco, va a haber un montón de gente que se va a informar y educar de esto por primera vez en su vida a través de esta novela. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? O sea, si yo realmente quiero ser responsable, no es mi obligación, pero si quiero serlo, es una decisión ética, a eso me refiero. Dije, yo necesito que esta novela sea lo más rigurosa posible, porque aunque no debería, se va a transformar en fuente bibliográfica, que no debería, es una aberración, porque es ficción. Una ficción, la novela siempre es ficción, y una ficción jamás debería ser fuente bibliográfica de nada, porque obviamente tiene combinado realidad y ficción, por lo tanto, ¿sí? No debe ser jamás fuente bibliográfica. Pero yo dije, en este caso específico, por el contexto específico de la poca información que hay, de lo poco que se ha investigado, etcétera, se va a transformar en eso sí o sí, aunque yo no lo quiera. Entonces, no puedo hacer un último día de Cristian Anco, donde jugaba con lo paranormal y no sé qué, y harto ficticio y Atlas que no existe. entiendo. No puedo hacer lo mismo, porque la responsabilidad que tengo sobre mi hombro es muy diferente. Entonces, por eso es que el buzón de las impuras tiene
tiene una densidad, tiene un peso muy distinto a mis otras novelas. Porque de nuevo yo asumo la responsabilidad que tengo, la responsabilidad ética que tengo al momento de comunicar un hecho como este. Entonces, igual es novela, igual hay ficción. Hay muchos, sobre todo en la novela histórica, lo que hace la ficción generalmente es llenar vacíos. Claro. ¿Sí? Ahí está en buena parte la ficción, ¿no? O el hilo conductor para contarte algo generalmente ficticio. Entonces, para poder contarte el incendio, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió como ocurrió? Toda la gente que se murió, etcétera, etcétera. Para poder contarte todo eso, mi hilo conductor es una familia ficticia, que son los Aguirre Vanderbilt, pero que es una familia que está construida con elementos reales, obviamente, elementos basados en familias de la época, con un montón de elementos reales para que sea obviamente verosímil, pero la familia es ficticia y ese es mi hilo conductor. Pero prácticamente todo lo demás que te cuento es real, es googleable, lo puedes ir a buscar a tu biblioteca más cercana, ¿sí? Pero por eso en el fondo es probablemente la novela como más seria, más contundente quizá que he escrito, y ha sido impresionante el recibimiento, Sí, yo también te vi que, carta. que también lo he dicho harto porque me interesa también que la gente al otro lado vea como la humanización, ¿no? Como la humanidad detrás del proceso. Yo no lo vi venir. Esa es la realidad. Yo sabía que la novela era buena, mi editor estaba contento, o sea, y yo tengo cierta trayectoria, entonces dijimos, obvio, por supuesto que va a ser una novela que la que le va a ir bien, claro que sí. Pero este nivel de fenómeno, o sea, jamás se me habría ocurrido nunca, o sea, estar 2 semanas seguidas en el número 1 en el ranking del Mercurio, o sea, es muy difícil, sobre todo por una novela chilena, o sea, Absolutamente. entonces todavía estoy así, como que todos los días es un, ¿qué? ¿Cuándo? Mm. ¿Por qué? Así estoy todavía. Y son muchas las razones probablemente que con la perspectiva del tiempo voy a poder armar ese puzzle, decir por qué ocurrió lo que ocurrió. Pero sin duda una de las razones fundamentales es la que muchísima gente, lo veo en los comentarios, en fondo en los reviews, en Goodreads, y qué sé yo, la gente diciendo, ¿por qué yo no sabía esto? ¿Por qué nadie nos contó esto? ¿Por qué yo nunca lo vi en el colegio? ¿Por qué no hay libros, qué sé yo? Porque después de leer la novela de la Fran, fui obviamente a la librería a buscar más libros, no hay. ¿Sí? Entonces hay una especie de rabia Sí, por supuesto. de la gente de decir, eh, ¿por qué no se ha hablado de eso? Si es tan importante, o sea, fue hasta portada en el New York Times, ¿por qué los gringos tienen más claridad de esto que nosotros? ¿Sí? Fue exactamente lo que me pasó a mí investigando este tema, ¿no? Una frustración y una indignación de por qué nunca supe, y eso imagínate, yo soy una persona leída, entonces no podría decir así como que si no estaba en la biblioteca no lo leí, no, yo leí todo lo que existía en la biblioteca, me lo leí, y nunca supe de esto, jamás. Pasé 40 años de mi vida ignorante, terrible sobre esto, y mientras más investigaba más indignada me sentía, Sí. porque el relato oficial, que, insisto, muy poca gente lo sabe y qué sé yo, y es muy resumido, pero el relato oficial tenía básicamente como dos grandes vertientes. Estaban los que algo cachaban, sí, parece que se incendió una iglesia ahí en el centro, sí, como que se murió harta gente, pero más que eso, no sé. Y sí, y por eso es que existen los bomberos, ¿no? La gran mayoría te va a decir eso, ¿sí? Por el incendio, claro, los bomberos, que es real. Está bien que sepas eso, ¿sí? No estoy diciendo que esté mal, al contrario, pero eso es una forma obviamente muy reduccionista de entender el hito histórico. Y el otro, que es el más indignante, es que de las personas que sabían algo del incendio, era, sí, y se murieron muchas mujeres, ¿sí? Son mujeres las que se murieron. ¿Por qué? Por los vestidos. Sí, porque los vestidos eran muy grandes, mucha tela, mucha cosa. Entonces, bueno, la propagación del incendio se quemaron porque los vestidos pues, no podían salir, eran vestidos muy grandes. Él, en la investigación, que obviamente todo, como todo tragedia y qué sé yo, siempre es muy compleja, son muchos los factores, obviamente, para que se diera un incendio de esa naturaleza, eran muchas las cosas que tenían que ocurrir, yo todo eso lo explico muy bien en la novela. Por lejos, lo que a mí más me indignó es cómo el relato oficial, o al menos un aspecto del relato oficial, le cargaba la mano de la culpabilidad a las mismas víctimas, lo cual al mismo tiempo no me sorprendió nada, porque este es un modus operandi de la historia de la humanidad, ¿no? No es la primera vez, en lo absoluto, no es la primera vez en la que ocurre algo muy terrible
y en vez de apuntar a los culpables, es apuntar a las víctimas. Bueno, ¿y qué tú hiciste? ¿Y cómo estabas vestida? ¿No? Esta frase que digo harto, la de las tesis, ¿no? Y la culpa no fue mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿sí? Que heavy que tengamos que estar repitiéndola cada rato, porque cada vez que ocurre algo terrible y que tiene que ver con víctimas femeninas, la culpa es a las víctimas. Bueno, pero ¿dónde estaba? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Y cómo provocaste? ¿No? Aquí fue un poco más o menos eso. El incendio se da por un montón de decisiones negligentes y terribles de quienes dirigían la iglesia, quienes administraban la iglesia, que eran los jesuitas, que son los que tomaron en el fondo la decisión de llenar de lámparas de parafina y de aceite, qué sé yo, a un nivel estratosférico absurdo, ¿sí? Y que obviamente era crónica de una muerte anunciada, de llenar de guirnaldas y ornamentos y no sé qué, que de verdad era una chispa y todo eso iba a explotar, sí, era muy obvio, ¿sí? Esto de mantener los accesos cerrados. Era una iglesia que tenía, además de la puerta principal, por supuesto que era la puerta más grande, todos los otros accesos eran muy pequeños, muy chiquititos, y generalmente se mantenían cerrados por un tema de acústica. Entonces, además, eso obviamente iba a impedir cualquier tipo de escape de nada. Eran además accesos muy pequeños, ¿sí? Entonces podían pasar, no sé, una persona a la vez, ¿sí? Entonces, si tenéis 2.000 personas empujando, imposible, obviamente se van a bloquear todos los accesos. Además, todas las puertas de la iglesia se abrían solo hacia adentro cuando ya existía el protocolo de las puertas batientes, ¿sí? Entonces, de nuevo, si se abren solo hacia adentro, imagínate a 2.000 personas empujando hacia afuera. Ni una posibilidad de salir, pues, obviamente todo bloqueado, ¿sí? Y eso era responsabilidad de los jesuitas, actualizar ese protocolo es responsabilidad de quienes administran la iglesia, ¿sí? Y este es el dato que es como la cereza en el tope del helado. Esto yo lo descubrí leyendo el diario, así de simple, ¿sí? Esto no es, no descubrí unos documentos, ¿no? En una catacumba no. Esto está a vista y paciencia de cualquier chileno que tenga root y que quiera ir a la Biblioteca Nacional y pedir el diario de 1863. Así. Yo leyendo el diario me doy cuenta que todas las crónicas de la época apuntan obviamente a los jesuitas como responsables del incendio, que es un accidente, pero un accidente también tiene responsables. Los apuntan como los responsables directos por todas estas decisiones, malas decisiones y que sí, bla, 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 pero además, y muy específicamente, porque los jesuitas bloquean intencionalmente una vía de escape, que es la vía, que es una de las salidas por la sacristía. ¿Sí? Al lado, en el fondo del altar mayor, del altar principal, está la sacristía, y a través de la sacristía había una puerta hacia el exterior, o sea, era una vía de escape, que son, obviamente es la vía de escape que utilizan los dos sacerdotes que estaban presidiendo la misa del 8 de diciembre, es la vía de escape porque ellos son los primeros en huir, obviamente, del incendio. Utilizan esa vía de escape y cuando las mujeres los ven, captan que ahí hay una vía de salida, obviamente los siguen, entonces se alcanzan a salvarse como unas 40, 50 mujeres a través de esa vía y en el minuto en el que los jesuitas ven que las mujeres están cruzando la sacristía, bloquean la puerta para salvar las cosas de los muelos de la sacristía, los cálices, las casullas. Entonces mientras las mujeres se quemaban adentro, ellos sacaban las cosas de la sacristía porque eran más importantes. Todo eso que parece como de Netflix, ¿no? Parece como inventado, eh, es la realidad más absoluta. O sea, eso fue así. Testigos, crónicas de la época, por eso es que el encono contra el clero era tan terrible. Hay hasta un inventario de la Intendencia de Santiago de todas las cosas que se salvaron de la sacristía, que era imposible que se salvaran, ¿no? Orgánicamente por arte de magia, sino que tenía que haber personas sacándolas, mientras las mujeres se quemaban adentro. Dentro de ese lugar que mencionas que se salvaron estas cosas, ¿estaba el buzón? No, el buzón estaba en otro lado, súper importante. El buzón de la Virgen, ¿sí? Que era literal un buzón de cartas que utilizaban las mujeres de la época para ofrecerle sus pecados a la Virgen, ¿sí? Se escribían anónimamente, ponía la cartita en el buzón y ese buzón se leía de forma pública en las sesiones de las Hijas de María. Las Hijas de María era como una asociación de mujeres dirigidas por el párroco, ¿cierto? El jesuita Juan Bautista Ugarte, como una especie como de líder espiritual, ¿no? Como de pastor, entonces él dirigía las sesiones como de catequesis, por así decirlo, con las mujeres, y se leían algunos pecados del buzón, y él daba una penitencia además pública, ¿no? Era una forma como No era de anónimo. coerción. O sea, las cartas son anónimas, pero se leían de forma pública en las sesiones, frente a todas, y se daba la penitencia también frente a todas, ¿no? De una forma como de humillación, obviamente, de coerción. Y él era una obligación de las Hijas de María. O sea, si tú pertenecías a esta asociación, a este grupo, era una obligación contarles tus pecados a la Virgen para que los leyeran de forma pública. O sea, era como un requisito.
¿sí? Entonces, bueno, ese buzón entonces siempre estaba lleno de cartas y que sí. Obviamente para el 8 de diciembre, que es la misa de la Inmaculada Concepción, que es cuando ocurre el incendio, estaba obviamente, probablemente el buzón lleno de cartas. Y este buzón estaba en la capilla de las hijas de María. Las hijas de María administraban una de las tantas capillas dentro de la iglesia. Y una de las capillas frontales de la iglesia era la capilla de las hijas de María. Bueno, por esas cosas de la vida mágica, de nuevo, de este incendio tan brutal, donde se murió todo el mundo, donde además hubo que hacer una fosa común porque la gran mayoría de las personas fueron irreconocibles. Era irreconocible un cuerpo de una viga de madera, entonces no se pudo hacer tumbas nominales, solo se pudo identificar a 7 personas de más de 2000. Brígido. Entonces, de ese incendio tan brutal, de tanta violencia, el buzón salvó intacto. La intendencia en sus pesquisas encontró el buzón intacto con las cartas intactas adentro y lo requisa, ¿no? Como parte de la investigación. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo llegué a la conclusión de que esto era importante. Es porque dentro de la misma investigación me encuentro en el diario con una carta de un sacerdote muy importante en la época de Joaquín Larraín Gandarillas, interpelando al intendente de Santiago y exigiéndole que le devolviera el buzón. Yo sé que usted lo encontró, devuélvamelo, porque eso es propiedad del arzobispado. Pero si no me lo quisiera devolver, tiene que exhibir todas esas cartas, tiene que exponer a todas esas mujeres, porque me están contando, llegan los rumores de que esas cartas estarían diciendo que la iglesia de la compañía era un foco de inmoralidad y corrupción. O sea, no son pecados así de mujeres cualquiera de, no sé, le dije tonta a alguien o le envidio el vestido a la de más allá. Parece que había otro tipo de contenido en esas cartas para que venga un sacerdote, ¿no? Que era una autoridad de la época, ¿no? A interpelar por carta pública al intendente exigiéndole eso. Entonces, sí, aquí hay algo que no nos están contando. Aquí claramente hay algo mucho más importante. Y lo que termina de convencerme de esto es que la carta respuesta del intendente, también pública en el Mercurio, en el Ferrocarril, le dice: no pienso devolverle el buzón. Yo no acepto directrices ni órdenes de sacerdotes. Mi jefe, el presidente de la República. No pienso exponer las cartas. Yo soy el único que ha tenido acceso al contenido. No me acuerdo la palabra exacta que usa Bascuñán, pero en el fondo dice que sí, que está muy impactado por el contenido. Pero yo le aseguro a usted, señor Larraín, que no hay nada en estas cartas que manche la honra de estas mujeres. Dejando ahí, dando bote, diciendo los manchados son otros, claramente. ¿Sí? Y ahí, bueno, la respuesta de Larraín es, resumidamente, es como que: gracias, señor intendente, gracias por su explicación. Entonces no es necesario mostrar nada y qué sé yo, porque si usted está diciendo que si en esas cartas no hay nada que manche la honra de las mujeres que las escribieron, entonces eso quiere decir que tampoco mancha la honra de a nadie a quienes ellas mencionan. Ya, no, ¿qué tiene que ver? Bueno, no importa, esa fue la conclusión que sacó y eso es todo lo que sabemos. En la historia real, en evidencia histórica, eso es todo lo que tenemos. Entonces lo que yo hago con la novela es, de nuevo, llenar vacíos. Entonces, con elementos reales establezco una respuesta posible a cuál era el verdadero contenido del buzón ese día, el 8 de diciembre. ¿Por qué el intendente se negó a entregarlo? ¿Por qué protegió ese buzón, ¿no? Protegió esas cartas. ¿Por qué exactamente? ¿Y qué pasó con ese buzón después? Entonces utilizo como, entre comillas, la excusa del tema del buzón para poder contarte quiénes eran las mujeres que murieron, ¿no? Poner el foco en las hijas de María, en estas mujeres. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué fue una muerte tan masiva? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, poner realmente el foco no en los bomberos, no en los rescatistas, no en los vestidos, ¿no? Sino que en ellas, ¿sí? Y por qué estaban ahí, por qué murieron. Y, de nuevo, quitarles en el fondo ese puño, el puño de la historia que las culpabiliza de su propia muerte, ¿no? Dar una visión bastante más amplia de por qué ocurrió lo que ocurrió, poner el dedo acusador donde se debe, que es en el clero de la época, de quienes tomaron en el fondo todas las malas decisiones, ¿no? Que llevaron a un incendio de esta naturaleza. Y poder contarte un montón de cosas que no te cuenta nadie más y que, insisto, no es que estén como escondidas en libros de no sé qué, escritas en jeroglifos. No, están en todos los diarios de la época. Está ahí nomás. Era cosa de verdad copiar, pegar y hacer algo con eso.
Y ese es todo mi mérito. Yo me senté a leer el diario. Ya, No, tampoco. pero de verdad o sea, a lo que me refiero es que la gente me dice, Fran, ¿cuántos años estuviste investigando para hacer esta novela? No, estuve 2 meses. ¿Por qué? Porque toda la información estaba en los diarios de la época. Me senté a leer el diario, literal. Esa fue mi gran fuente, eso fue todo lo que hice. Lo que yo hice, a lo que me refiero es que lo que yo hice lo podría haber hecho cualquiera. ¿Por qué no se había hecho? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué este es un hito que eh, debería ser feriado nacional? Debería ser un día del luto nacional, de duelo nacional. Es el 8 de diciembre, que es un feriado religioso, el Día de la Inmaculada Concepción. Pero el 8 de diciembre en Chile debería ser el día de la conmemoración del incendio de la compañía. No ha sucedido nada de ese nivel de brutalidad, no solo en Chile, sino en el mundo. De verdad es una de las tragedias más grandes de la humanidad. La fosa común es una de las más grandes del mundo, la que está aquí en Santiago de Chile, frente al cementerio. ¿Cómo ese lugar no es un lugar de peregrinaje, un hito súper bien demarcado? Hoy día hay una escultura, que es la escultura, la original, que se hizo en el 1875, si no me equivoco, por ahí, que es la escultura la que se puso originalmente en el lugar del incendio, en el fondo, como para recordar a las víctimas y no sé qué. Esa escultura hoy día está frente a el Cementerio General, en esta como plaza, en el fondo, como de media luna, como media rotonda que hay, que es donde está la fosa común. Entonces está puesta como sobre la fosa común. Pero es una escultura que está hiper vandalizada, pintada de negro, peor que el caballo de Baquedano. Entonces tú pasáis por al lado y tú decís, no tengo idea qué es, no tengo idea por qué está ahí, nadie te explica, no hay ningún tipo de placa, ni de señalética, nada. Entonces, toda la gente que pasa por ahí todos los días, y hay hospitales, obviamente está el cementerio, hay un montón de gente que circula por ahí. O sea, yo no tengo ninguna duda de que el 99% de la gente que pasa por ahí no tiene la menor idea. ¿Sí? Entonces, yo sé que siempre bromeamos con esto de que este país no tiene memoria. No tiene memoria ni a corto plazo, ni a mediano plazo, parece que a largo plazo tampoco. Pero esto llega a ser absurdo. O sea, esto es un hito demasiado importante del que casi nadie sabe y además el propio patrimonio está encerrado. El lugar donde estaba la iglesia de la compañía, que es la esquina de Compañía con Bandera, que hoy día son los jardines del ex Congreso. Ahí estaba la iglesia. Hoy día hay una escultura, una nueva, o sea, una nueva, refiriéndome a la otra, ¿no? A la anterior, que es de principio del siglo XX, que es una escultura muy bonita, muy religiosa, así que está donde estaba el altar mayor de la iglesia, y además, un poquitito más allá, hay 2 campanas que se recuperaron de la iglesia, las campanas originales de la iglesia, están ahí como una especie como de monumento y no sé qué. Ya, pero todo eso está en los jardines del ex Congreso. Ya, pero los jardines del ex Congreso están cerrados todo el año. Están enrejados todo el año. Y el día, que va el Día del Patrimonio, el día que lo abren, además ponen vallas papales para que no te acerques ni a la escultura ni a las campanas. Entonces, ¿cómo pretenden que los propios chilenos sepamos nuestra propia historia si el patrimonio está enrejado todo el año y nadie te explica nada? De nuevo, para pensar, ¿sí? Entonces, para cerrar, El buzón de las impuras es una novela, es ficción. Yo soy novelista, no soy historiadora, ¿sí? La novela histórica tiene, por supuesto, mucho peso histórico porque tienes que abordar desde la realidad la ficción, ¿sí? Eso es lo que le da el peso, en el fondo, a la novela histórica. Y hace que tu historia sea verosímil, qué sé yo. En el fondo, tu ficción está supeditada a la realidad, ¿sí? Entonces, porque es la única forma que funcione el género, ¿sí? Y es exactamente lo que sucede en El buzón de las impuras. Toda mi ficción está supeditada a la realidad, está construida con elementos reales, etcétera, etcétera. Pero es una novela, no es una tesis, no es un texto académico, es una novela. Y por el contexto específico en el que sale, se transforma en fuente de información, lo cual es peligroso porque hay un montón de gente que dice, Fran, yo tengo clarísimo que esto es ficción. Entonces, mira, me llamó la atención de la novela, ponte tú esto. Oye, ¿esto es ficticio o es real? Bacán, porque esa es gente que obviamente tiene cierta formación, tiene pensamiento crítico, etcétera. Entonces yo le digo, mira, es ficticio, no, yo lo inventé. O mira, es real y yo lo saqué de aquí o esta es la fuente, ponte tú. Ese tipo de lector es bacán. Pero hay un tipo de lector que por la razón que sea, no entiende muy bien la diferencia entre el libro de historia, el libro académico y una novela histórica.
y va a dar por sentado, ponte tú, cosas ficticias, o va a creer que cosas reales que yo te estoy contando en una novela, en verdad yo las inventé, ¿sí? Entonces es demasiado peligroso que una novela se transforme en la fuente primaria de algo. Y no es, eso es lo que está ocurriendo hoy día, ¿sí? Completamente fuera de mi control, porque no es que yo haya decidido que esto fuese así, es que simplemente, insisto, X razones, de esto se ha escrito muy poco, se ha hablado muy poco, se ha investigado muy poco, y la gente que está ávida de conocer toma mi novela como fuente principal. Entonces, bueno, eso me ha llevado a que voy a hacer hartas charlas de el hecho histórico puro, hartas charlas en varias regiones, en varios lados, porque mucha gente quiere saber, y esa es la forma en la que yo tengo también de diferenciar la realidad de la ficción, ¿sí? Un poco como educar en ese sentido. Pero también es algo que se me va a escapar de las manos y que no depende mucho de mí, porque así son las cosas. Igual una invitación a que, o sea, fuiste la primera, pero ya con esto, que no lo tomamos como documentación, pero sí un incentivo. Como tú presentas, dices, Exacto, ok, exacto. está en los diarios, está en la Biblioteca Nacional, Claro, está si a quieren leer los disposición diarios, de cualquiera sí. y ojalá que se incluya. O sea, y ni Por- siquiera, y aquí, perdóname, que quiero puntualizar algo, porque también es importante, lo he escuchado harto y es un error. Esta no es la primera novela sobre el incendio. Se han hecho un par más, lo que pasa es que han sido súper desconocidas, han sido autopublicaciones, entonces, no sé, poquitos ejemplares, han pasado en el fondo un poco desapercibidas, la gente no se acuerda ¿sí? Entonces, por eso hay mucha gente que cree que es la primera. No, no es la primera. Pero sí se ha escrito muy poco y ha pasado muy desapercibido. Entonces, hoy día son novelas que están descatalogadas, que no conoce nadie, Mm, ¿sí? Pero es súper importante decirlo, esta no es la primera, pero sí ninguna otra novela había había despertado. exactamente, había tenido este impacto, eso sí. Fran, muchísimas gracias por De estar nada. acá, por todo este tiempo, por regalarnos tu sabiduría. Casi nos hiciste una clase en algún minuto de escritura. De nada. Para mí fue un placer, así que muchas gracias. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Yo feliz de haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Fue largo, pero muy provechoso, sobre todo si estás aprendiendo a escribir. Acuérdate de dejarme en los comentarios a quién te gustaría que entreviste y de seguirme o suscribirte a los canales de YouTube y Spotify para no perderte ningún capítulo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!